Pueden sentarse y si tienen sus copias de las Escrituras pueden seguirme a Génesis capítulo 17. Génesis 17. Hoy lo vamos a ver la segunda parte de Génesis 17. Entonces solo voy a leer versículo 9 hasta el final. Pero solo quiero que ustedes recuerden que la idea central en este texto es Dios. Y él acaba de mencionar en versículo 8, y yo seré su Dios. Y por esa razón viene todo el resto del capítulo. Entonces eso es el base con lo cual nosotros debemos leer el resto del capítulo, pensando en esa idea. Y yo seré su Dios, y lo que eso implicaría para Abraham y su familia. Entonces, con eso en mente, leemos versículos 9 hasta el final del capítulo. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Esto es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y Abraham dijo a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió: no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de 12 príncipes. Y haré de él una gran nación, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Esto es la palabra de Dios. Que Dios lo bendice a nuestros corazones para que aprendamos más de Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad para sentarnos bajo tu palabra. Pedimos por claridad, pedimos por la habilidad de ver tu promesa. Pedimos por la habilidad, oh Dios, para que nosotros podamos ver
que este pacto es tu pacto, que tú has sido fiel en terminar este pacto, que es tú, oh Dios, que está haciendo este pacto con Abraham y depende de ti. Entonces, oh Dios, veamos cómo esa realidad causa a Abraham respondiendo, que nosotros podemos responder a tu gracia, viendo lo que tú hiciste para nosotros, viviendo para tu gloria. Oh Dios, hemos llegado porque queremos ver más de nuestro Cristo. Ayúdanos a verlo y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. En este texto nosotros podemos ver que la idea central es que Dios va a ser el Dios de este pueblo. Es también interesante que Él quiere que nosotros veamos que esto es su pacto. En versículo 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 19 y 21 dice mi pacto. No su pacto, mi pacto. Es mi pacto que yo voy a establecer. Tiene que ver con Dios. A veces nosotros queremos meternos adentro y pensar que tiene que ver con Abraham. Sí, tiene que ver con Abraham como nuestra salvación. Sí, tiene que ver con nosotros, pero tiene que ver con lo que Dios está haciendo y cómo Dios funciona. Entonces, lo que nosotros podemos ver en este texto es, primeramente, Dios diciendo, como vimos la semana pasada, Dios diciendo que yo voy a ser su Dios. Pero ahora debemos ver cómo el hombre responde a esa realidad. Uno responde y lo que Dios lo llama a hacer. Porque hay ciertas cosas que el hombre debe hacer en vista de Dios siendo su Dios. No es, Dios es mi Dios, puedo vivir como yo quiero. No, Él pone ciertas reglas y consecuencias abajo de adentro de este pacto. Es casi Romanos 12, 1 y 2. Ustedes pueden ver 11 capítulos de teología. ¿Quién es Dios? Entonces la respuesta es un culto racional. Es exactamente lo que tenemos aquí con Abraham. Abraham entiende quién es Dios. Y vamos a ver a Abraham responder. Y hoy lo que quiero hacer es que nosotros veamos tres puntos. Y creo que vamos a ir bien rápido en estos puntos. Y el primer punto es señal y sello. Señal y sello. El segundo punto es la respuesta de Abraham. Y el tercer punto es la obediencia de Abraham. Entonces, primero es señal y sello. Segundo es la respuesta de Abraham. Y tercero es la obediencia de Abraham. Entonces, primeramente veamos señal y sello. Dios había dado este pacto y Él dice que hay ciertas cosas o algo que Abraham debe hacer. Y veamos en versículo 9, dice, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia. ¿Y qué deben hacer? Todo varón entre ustedes será circuncidado. Entonces, la circuncisión es el señal y sello de este pacto. Y lo que debemos ver es algo físico, porque Él dice que todo debe ser, en versículo 11, serán circuncidados en la carne de su prepucio. Entonces, es físicamente hecho. Niños, si ustedes tienen preguntas acerca de lo que significa circuncisión, voy a dejar eso a sus padres a llegar a la casa. Pero era algo físico que podíamos ver. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hay un aspecto espiritual que vamos a tocar esa idea más adelante. Pero en esto, la palabra carne es para que ellos tienen algo físico en su cuerpo que lo marca. Que ellos podían decir, en la misma manera que en el pacto con Noé había un arco iris, que era un señal y sello, ellos podían ver el arco iris. No quiero decir, no quiero que estamos pensando en estas cosas tan de detalle, pero en ver esa circuncisión podemos ver la promesa de Dios. Cada vez que ellos fueron al baño, podía recordar lo que Dios había hecho. Entonces es un sello físicamente dado. ¿Y quién debe recibirlo?
El texto dice, serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Entonces, ¿quién debe recibir esta cosa? Primeramente podemos ver que es para todo varón. Todos los hombres en la casa de Abraham deben recibir este señal y sello de circuncisión. Entonces, es de cualquiera que estaba allá, este debe ser algo que ellos hacen inmediatamente. Y los niños nacidos, ¿y cuándo deben hacerlo? En el día número 8. Entonces, todos los varones, y ustedes pueden pensar, no quiero sonar mal, pero ustedes pueden pensar un poquito en cuántos varones estaban allí. El cirujano estaba trabajando duro ese día, para decirlo honestamente, porque estaban alrededor de 600 hombres en la casa de Abraham. Entonces, un montón de circuncisión sucedió ese día. Entonces, no es algo light o liviano lo que están haciendo, es algo pesado. Pero era para los que ya estaban, los varones de cualquier edad. 99 tenemos Abraham, 13 tenemos Ismael y otros en medio de esas edades. Pero también los niños deben recibir este señal en día número 8. Y hay varias razones por lo cual podemos decir día número 8. Primeramente, pienso que hay una razón médica que en día número 8 hay una vitamina que se llama vitamina K que el hombre produce en el número más alto en su cuerpo en el día número 8. Y esa vitamina K lo que hace es que su sangre hace, ¿cuál es la palabra? Coagulación, ahí está la palabra. Entonces, es interesante que día número 8 es el día que Dios escogió, que los médicos hoy o en los años atrás empezaron a decir, mire, día número 8 es el día cuando hay más vitamina K en el cuerpo de un hombre. Y qué interesante que hacen circuncisión en ese día. Miren, nuestro Dios es más inteligente que cualquier doctor que hay en el mundo. Él sabe cómo funciona porque Él diseñó el cuerpo del hombre. Entonces, eso es una manera médica que podemos decir, pero también día número 8 representa regeneración o una nueva cosa. Cuando Cristo murió en el Nuevo Testamento y Él resucitó, dice que Él resucitó en el día 7 más 1, número 8. Día número 8 es una nueva creación. Entonces está marcando esta idea. Está mostrando que Dios no está pensando en una manera liviana, está pensando teológicamente de lo que significa. Y también animales no podían ser dados antes de 8 días. Levítico nos enseña eso. Entonces, antes de 8 días. Entonces, esta idea de 8 es una idea que está presentado. Pero una de las cosas que nosotros debemos ver es que esto representa algo en la vida de Abraham. Lo que representa es que Abraham y su pueblo tiene un dueño. Es como Él está marcando ellos para mostrar. A veces nosotros queremos pensar que cuando Él vio la circuncisión era una manera de pensar, mire la promesa. Pero también es una marca en su cuerpo que dijo, no soy de mí mismo. Tengo un Dios que me marcó con su señal y sello. Es decir, esto es mío. Cuando ellos podían verlo, es decir, yo tengo otro dueño y tiene que ver con quién es Dios. Y es también interesante que esto a veces nosotros queremos decir, pero ¿cómo se conecta? Porque en esta iglesia nosotros veamos la conexión entre circuncisión y bautismo. La idea que debemos bautizar a los niños en nuestra iglesia. Pero antes de ir allá, quiero mencionar, si tienen sus Biblias, pueden ir a Romanos 4, en versículo 11.
Para que nadie piense que la circuncisión fue la manera que la gente fueron salvos. Romanos 4:11 nos enseña acerca de esta cosa. Y dice, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les toma en cuenta a ellos. Entonces, capítulo 15 nos enseña que él ya era justo y después recibió este señal y sello. Entonces, es para mostrar que el señal y sello no es lo que nos hace creyente. No es el momento de circuncidar que fue lo que lo hizo a ellos creyentes. Es por fe. Es igual con el bautismo. El agua siendo echado sobre alguien no significa que es creyente. Pero, y a veces ni tiene que ser conectado con el momento que está dado. Con un adulto o con un niño. Porque no está una cosa que nosotros debemos conectar de uno a uno y decir, entonces esto es cuando Abraham empezó a entender su gracia. Algunos van a decir, entonces mire, él tenía fe y después fue circuncidado. Es lo mismo con el bautismo. Mire, tenemos fe, confesamos nuestra fe y después bautizamos a nosotros. Es igual. Pero ¿quién está iniciando esta circuncisión? Abraham lo pidió, creo que nadie lo hubiera pedido. Para decir, no para sonar malo, pero nadie hubiera llegado a decir, ¿sabe qué? Voy a circuncidarme hoy. No, para nada. Es Dios iniciando la cosa, para mostrar que Él está marcando a Abraham como suyo. ¿Y qué haremos con la idea que la promesa es para él y quién? Su descendencia. Y que la descendencia debe recibir ¿qué? Ese señal y sello también. Significa que los niños de los judíos deben recibir este sello y señal. Entonces, ¿por qué quiero hacer esto tan importante? Porque cuando llegamos, otra vez, vayamos a Hechos capítulo 2. Cuando llegamos a Hechos capítulo 2, podemos ver esta cosa en versículo 37 y adelante. El texto dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús o Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? La promesa es para quién? Ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces Él está repitiendo la promesa que veamos en Génesis 17. La extensión que esto no es solo para mí, pero para mi descendencia. Y deben ser bautizados. Entonces, ¿cómo podemos ver esta conexión de los niños siendo bautizados? En el Antiguo Testamento recibieron circuncisión y en el Nuevo Testamento reciben el bautismo. ¿Pero por qué? Porque el bautismo tiene que ver con quién es Dios. Dios está diciendo, estos niños son míos. Yo o cuando cualquier creyente se bautiza, no se bautiza porque pienso yo que en una manera yo me bautizo es teológicamente mal. Porque yo no estoy bautizándome. Dios está bautizándome. Dios está haciéndolo. Dios está en un sentido diciendo, vos sos mío. No es yo agarrando a Dios, es Dios agarrando a mí. Es Dios mostrando su fidelidad conmigo. Y es lo mismo con niños. Y algunos pueden decir, pero ¿qué haremos si no son creyentes? Lo mismo en el Antiguo Testamento. Esaú y Jacob.
Tenemos dos que fueron circuncidados y uno fue circuncidado por el corazón y el otro no. Aunque tenía el sello y señal. Es lo mismo con nuestros niños. Si son miembros de esta iglesia, pensamos que deben bautizar sus niños. No, porque pensamos en una manera como ahora en Honduras piensan de presentar nuestros niños. Aquí está mi niño, que Dios lo bendice, aunque nunca voy a la iglesia, pero solo para tener esa idea sacramental de la iglesia católica que todavía existe acá, voy a presentar mi niño para que esté cubierto. No es la idea de presentación. En un sentido, presentación es robarlo del agua. Es robarlo de la manera que Dios dice, es mío. Y debemos ver esa realidad. Eso es de su consistorio, de sus pastores. Es una cosa que nosotros pensamos que deben pensar profundamente. Puede ser que están ahí pensando, qué loco, no pensé que íbamos a escuchar esto hoy a llegar. Y si tienen preguntas, pueden preguntarme después. Pero mi defensa siempre va a ser, yo lucho con cualquier instante cuando yo quiero ponerme como el que está causando Dios trabajar. Es siempre Dios trabajando, no a mí haciendo la cosa. Es Él mostrando su fidelidad y marcando sus niños diciendo esto. ¿Y qué sucede con eso? Que nosotros empezamos a decir a nuestros niños que son niños del pacto, decirlos, hey, ha sido marcado por Dios. Pienso yo que Jacob tenía esas pláticas con su papá. Creo que David con su papá también. Hablando de la circuncisión y qué representa. Debe ser lo mismo con nosotros, con nuestros bautismos. Debemos celebrar esa idea con nuestros niños que han sido bautizados. Son niños que Dios ha dicho, sos mío. Pero hay algo que debemos ver también, que esa idea se convierta a castigo si no conocen a Dios. Porque aquí dice en el texto que el que no sea circuncidado, y podemos empezar a pensar, circuncidado por el corazón, sea cortado del pueblo. Esa circuncisión cambia a un castigo sobre. Entonces, niños que han sido bautizados, queremos que ustedes conocen la fe de sus padres. Queremos que ustedes, eso es porque orábamos por esa realidad hoy. Que ustedes pueden conocer y saber de su necesidad de Cristo. Han sido marcados por Dios. Él ha dicho, sos mío. Venga a Él, depende de Él. Vea su necesidad de Él. El agua no es la cosa que te limpia. El agua no es la cosa que te hace salvo. Es Dios. Pero es una marca para decir, Dios te ha marcado. Y ustedes, como nosotros, padres que hemos sido bautizados, tenemos un dueño. Y no somos para nosotros mismos. Tenemos un dueño que es Cristo. Entonces, les invito, si sos miembro de esta iglesia y no ha bautizado a sus niños, queremos animarles a hacerlo. Traerlos para que nosotros podamos decir lo que Dios dice de ellos. No es un requisito, no pensamos que para ser miembro de esta iglesia tiene que estar con la misma convicción. Pero es la convicción que tenemos como iglesia históricamente. Y si tiene más preguntas, ya que puede ser que yo lo hice esta cosa claro como lodo, pueden hablar con Rudy después. Entonces, pero para que sepan, es que nosotros queremos elevar la idea de nuestros niños. Y podemos verlo en el texto, que cuando Dios dice a Abraham que va a circuncidar sus niños de 8 años, Él no dice, pero yo quiero esperar hasta que ellos pueden tomar la decisión. Yo quiero esperar hasta que ellos tienen la habilidad para entender lo que está sucediendo. ¿Dónde está eso en el texto? No existe. Porque no depende de ellos, depende de Dios. Él no está esperando y Él no da excusa, lo hace con obediencia, con su confianza en Dios.
No debemos pensar que depende de ellos y que Dios está, ojalá que me escogen. No, son míos y deben recibir ese señal y sello. Y en eso nos lleva a ver cómo Abraham responde a la situación. Mire en versículo 17, él va a responder a esta cosa que Dios había dicho a él. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Entonces tenemos tres respuestas de Abraham. Primeramente, dice que él, ¿qué hizo? Se postró. Alabó a Dios, reconociendo, él había hecho esto en el pasado. Él se note lo que Dios está diciendo. Pero también se ríe, porque nosotros sí también vamos a reír si alguien de 90 y alguien de 100 va a tener un niño. Nos vamos a reír. Sería algo como, esto es muy interesante. Y él, no sabemos qué tipo de reírse tenemos acá, porque Isaac significa el que se ríe. Y también vamos a tener Sara en el siguiente capítulo haciendo lo mismo, riéndose. Pero no sabemos si él está riéndose como, este Dios no tiene sentido. O si es por asombro o por gozo, como él sigue dando respuestas en maneras que no puedo imaginar. Entonces él está cautivado, asombrado con este Dios. Y parece algo que él está diciendo, ¿cómo es posible? Oh, esto será imposible. Y eso podemos ver en su respuesta a Dios. Mire versículo 18. Dice, y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael vive delante de ti. Entonces él piensa, pero ya tengo niño, ¿qué vamos a hacer con él? Y Dios dice, mire, yo lo voy a bendecir. Yo voy a dar bendiciones. Él va a tener naciones que sale de él. Él va a tener 12 príncipes. Va a tener todas estas cosas. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y lo pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Entonces, casi es Dios poniendo más presión sobre su propia promesa. Porque ya existe Ismael y él puede decir, eso es buena idea. Dejemos que Ismael toma la responsabilidad, ya tiene niño. Pero él dice, no, Ismael va a recibir bendición, pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con Isaac? Y él dice en versículo 21, es muy importante. Él habla de lo que va a suceder con Ismael en versículo 20 y 21 dice, pero mi pacto yo lo estableceré con Isaac. El hijo de Sara te dará por este tiempo el año que viene. Porque tenía que marcar esa idea. Porque Ismael viene de la idea que Abraham pensó que él podía resolver el problema que Dios tenía. Recuerde que él agarró a Agar y tenía relaciones y eso es a donde Ismael sale. En desobediencia de la promesa, falta de confianza en la palabra de Dios. Y con Isaac lo que está haciendo es, esto va a venir de mí, yo voy a cumplir mi promesa. Porque no es, la vida cristiana no es 95% Dios y 5% nosotros. Ni es 99 y 1. Ni es 99.99 y 0.01 mío. Es totalmente de Dios. Es Él diciendo, Abraham, vos tenés sus ideas, pero yo voy a cumplir esta promesa. Yo voy a causar que esta sea completada porque yo voy a obrar en maneras milagrosas. Es causando a Abraham nuevamente depender de Dios. Porque las maneras de Dios siempre son mejores que las nuestras. Aunque a veces significa esperar. Aunque significa que Él está demorando o tardando en darnos respuesta.
aunque no podemos entenderlo claramente, aunque no entendemos lo que está sucediendo, que sus maneras siempre son mejores que las nuestras, que Él, que no cambia, siempre sea fiel. En un sentido, es más fácil para Dios, en un sentido podemos decirlo así, sí, Ismael. Pero esta idea de escoger una viejita y un viejito para tener un bebé, es casi, ¿cómo vamos a hacer esto? Algunos de nosotros que estamos llegando de 40 y adelante, la idea de tener otro bebé es como, estoy con sueño todos los días ahorita. Si dobla mi edad y me da niño, ¿qué voy a hacer? Pero es la manera que nuestro Dios funciona. Él quiere que nosotros veamos que Él es el que va a cumplir la palabra. Es Él que va a ser fiel. Porque en el nombre de Sara tenemos la idea princesa, y en el nombre de princesa dice que reyes van a salir de ella. Y cuando pensamos en reyes debemos pensar en un Mesías, que un rey va a venir y Dios va a completar su promesa a través de ese rey. Y en dar ese rey vamos a tener el ejemplo de lo que significa vivir en vista de las promesas de Dios. Y eso es la última cosa que quiero que nosotros veamos. La obediencia de Abraham. Obediencia de Abraham podemos ver en versículos 22 y 23. Dice, cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Y al final de versículo 23 dice, a todo varón entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó. Abraham no esperaba para hacerlo. Obediencia retrasada es desobediencia. Abraham no dice, pero esto es difícil. Un pastor dijo, creo que cualquier cosa que ustedes van a enfrentar esta semana no es tan difícil como este llamado de circuncidar todos los hombres que están en su pueblo hoy. Y piensa en la situación, 13 años de no escuchar de Dios. Abraham tiene plática con Dios y él sale para hablar con el pueblo y dice, mire, fíjate que Dios me nombró ahora Abraham, multitud de naciones. Y Abraham, ni tenés niño vos. ¿Cómo puede ser que su nombre es Abraham? Y también él me dijo que tenemos que ir a circuncidarnos todos. Ahorita, ya. Ya es tarde, vámonos. ¿Cómo te pones a creer, loco? No, esto es no, me voy. Esto no tiene sentido. Pero él pone en la idea, dice, pero el que no sea circuncidado ha quebrantado mi pacto. Entonces todos tenemos que hacerlo. Y aún siendo difícil, Abraham lo hace con obediencia. Y no obediencia retrasada. No es que él llegue y dice, fíjese que logré unos 100, pero mañana voy a hacer 100 más y en unas semanas a algunos no les gusta la idea, entonces voy a convencer. No, hagámoslo ya. Niños, cuando sus padres piden que limpie su cuarto y ellos regresen y no han limpiado su cuarto, eso es desobediencia, porque es obediencia retrasada. No es un dicho, es desobediencia. Y es lo mismo con los padres, cuando nosotros queremos escoger nuestro pecado en vez de obedecer a Dios. Y nosotros podemos decir, no, pero Dios es un Dios de gracia. Y sí es un Dios de gracia. Pero esa gracia nos empuja a vivir para Él y obedecerlo por lo que Él ha dado a nosotros. Entonces, Abraham, sin demora, sin esperar, sin retrasarse, él obedece al Señor. Porque él sabe, versículo 8, y yo seré su Dios. Y porque tú eres mi Dios y esa promesa es tan grande,
mi respuesta es, te voy a obedecer porque vos sos mi Dios. Sos mi Dios. No estás lejos. Sos mi Dios. Y por eso voy a responder. ¿Y cómo podemos aplicar eso a nosotros? Puede ser que sos miembro de esta iglesia, ha pensado en bautizar a su niño. Hágalo ya. No esperas más. Venga y hágalo. Puede ser que hay ciertos mandamientos que no te gusta, que no te cae bien, como mandamiento de honrar a sus padres, que no le conviene tanto. Entonces, no, voy a esperar. No, eso es desobediencia. O a veces puede ser que usamos el nombre de Dios en vano. Ay, Diosito, ay, Dios mío. Eso es. Y voy a sacarlo un día de mis dichos. No, sácalo ya. Sácalo ya. O puede ser que tengo ídolos que estoy chiñando. Mis niños, mi trabajo, mi dinero, mis cosas. Y no quiero darlo totalmente a Dios. Es desobediencia. Es desobediencia. O puede ser que tengo la práctica de no llegar a congregarme los domingos, mañana y noche, cuando la iglesia está abierta. O puede ser que no tengo convicciones de la idea de un día de reposo. O tengo imágenes de Dios, como el segundo mandamiento nos dice que no debemos tener. Es decir, que nosotros debemos ver que los mandamientos nos llaman a ciertas cosas. Y ustedes pueden decir, no, pero Aarón, eso es un poco incómodo. Y es incómodo porque puede caer en que nosotros empezamos, ¿qué significa? Si yo puedo, la lista que Aarón acaba de decirme, si yo lo puedo lograr hacer, voy a estar bueno y Dios me va a aceptar. No. Es porque ya somos aceptados si somos creyentes y Cristo nos dio acceso. Porque cuando veamos versículo 14 nuevamente y dice, pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre sus pueblos, ha quebrantado su pacto. La idea es que nosotros en este texto veamos un rey. Un rey que es parte de la promesa. Y ese rey se va a ser el que va a ser cortado por nosotros. Cristo recibió ese proceso para nosotros porque nosotros hemos sido infiel. Pero Él fue fiel para completarlo. Entonces Cristo fue abandonado en la cruz para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Y por eso cuando entendemos la gracia que hemos recibido, nosotros queremos responder a su gracia en cómo vivimos. No es un yugo difícil, es un yugo liviano porque Él ha sido fiel con nosotros. Es de gracia que tenemos la gasolina para ir adelante. Es la gracia que nos causa decir, no, yo quiero vivir para la gloria de Cristo. No porque me siento que es un Dios duro ahí diciendo, hágalo. No, es un Dios que está diciendo, ya toda mi ira ha sido puesto sobre Cristo, entonces venga a mí y descanse en mí. Porque Él ha recibido esa idea de ser separado. Esta semana estaba pensando en esa realidad que cada domingo después de predicar nosotros damos la bendición. Y varias veces usamos esa bendición que es arónica, viene de Números 6. Y dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti, su rostro, y te dé paz. Pero cuando Cristo se fue a la cruz, Cristo no escuchó eso. Cristo escuchó, el Señor te maldiga y te separe. El Señor esconda su rostro de ti y de su ira a ti y de condenación sobre ti. Él fue separado para que nosotros pudiéramos ser recibidos. Entonces, cuando Él está cortado, es la manera que nosotros seamos involucrados y redimidos a través de lo que Él hizo para nosotros. Lo que nosotros merecemos es ser
separado del pacto, dejado afuera, pero Él nos jaló a Él, nos dio acceso y por eso nosotros con gracia en nuestros corazones, con gozo queremos vivir para su gloria. Eso es el combustible de nuestras vidas para causarnos vivir dependiendo de Él. Entonces, si sos creyente, ve a Él, depende de Él, busca a Él. Si sos no creyente, deje de buscar a su identidad fuera de Él. Venga a Él, descansa en Él, para que no debe o no seas cortado del pueblo, porque su única esperanza es Cristo. Niños, es Cristo. Jóvenes, es Cristo. Padres, es Cristo. Matrimonio es Cristo, no es su esposo. Adultos que tienen niños no son sus niños tampoco. Es Cristo. No son sus nietos tampoco. Es Cristo. Cristo es su única esperanza. Y en este texto nos lleva a ver cómo Él completa su pacto que Él ha establecido. Y es un pacto perpetuo. ¿Por qué? Porque Cristo es para siempre. Entonces el pacto es perpetuo porque es para siempre en Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias, oh Dios, que nosotros podemos depender de ti y ver cómo tú has sido fiel, cómo tú sigues siendo fiel. Podemos ver la conexión entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Podemos ver esa realidad que el Nuevo Testamento es, en un sentido, es igual del Antiguo Testamento. Todo apunta a la cruz, oh Dios. Igual en el sentido que nuestra esperanza está en esa promesa, que tú serás nuestro Dios. Oh Dios, sabemos que entre nosotros hay algunos que no tienen a ti como su Dios. Pedimos que ellos pueden tener sus ojos abiertos y sus corazones abiertos para que puedan empezar a entender su necesidad de ti. Tráiganlos a ti, oh Dios, hoy, que sea hoy su día de salvación. También, oh Dios, algunos de nosotros estamos luchando en la espera, luchando con sus promesas y las providencias que estamos pasando. Pedimos que nosotros podemos ver que tu plan siempre es mejor que la nuestra. Que nosotros podemos esperar sabiendo que tú eres un buen Dios, que siempre es fiel. Oh Dios, ayúdanos a ver que la manera que sabemos esa realidad es en la cruz. Que tú estabas listo para poner tu Hijo sobre la cruz y Cristo, tú estabas listo para ir a la cruz. Y Espíritu Santo, tú estabas listo para causar nuestros corazones entender esa realidad. Oh Dios, ayúdanos a ser gente agradecidos por tu gracia. Y oremos eso en el nombre de Cristo. Amén.